Se nos presenta en esta ocasión un MOSFET tipo empobrecimiento de canal N en el que nos piden determinar cuál es la corriente de drenaje y el voltaje compuerta fuente de operación y el voltaje drenaje fuente. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a volver a reescribir el circuito excepto por los capacitores porque los mismos se comportan como circuito abierto cuando estamos haciendo un análisis en corriente directa. Así que aquí tenemos el resistor de 110 mega ohm. Acá tenemos el de 10 mega ohm. Esto va a tierra. Y aquí tenemos conectado entonces el MOSFET canal N. Y que va conectado a una resistencia de 750 ohms, que luego va a tierra. Y acá arriba entonces tendríamos una resistencia de 1.8 kilo ohms. Y esto va conectado a una fuente de voltaje de más 18 voltios, al igual que este resistor de acá arriba, más 18 voltios. Entonces, en ese circuito, yo lo que puedo obtener es cuál sería el voltaje en este punto, que sería mi voltaje de compuerta, utilizando divisor de voltaje. Entonces, cuando yo escribo mi ecuación para el divisor de voltaje, yo voy a obtener 10 por 10 a la 6 ohms multiplicado por 18 voltios y lo divido entre la suma de las resistencias, que sería 110 por 10 a la 6 más 10 por 10 a la 6 ohms. Y cuando yo realizo esa operación, entonces yo obtengo que esto es 1.5 voltios. Pero por otro lado, yo tengo la ecuación de Shockley que me relaciona la corriente de drenaje con el voltaje compuerta fuente. Y esto me dice que es igual a la corriente de drenaje de saturación multiplicado por 1 menos VGS dividido entre VP, todo esto elevado al cuadrado. De ahí entonces resulta que de acuerdo a las especificaciones del circuito, yo tengo que IDSS es 6 miliamperes multiplicado por 1 menos, y aquí me va a quedar VGS dividido entre menos 3 voltios, todo esto elevado al cuadrado. Entonces ya con esto yo pudiese obtener tanto con la ecuación de Shockley como al realizar una ecuación de malla con el equivalente del voltaje en la compuerta, entonces yo pudiese obtener una ecuación adicional que es el voltaje compuerta fuente, que no es más que el voltaje de compuerta menos el voltaje de fuente. Y el voltaje de compuerta ya lo hemos calculado que es 1.5 y el voltaje de fuente, como yo asumo una dirección de la corriente en este sentido, entonces el voltaje en este punto, que sería allí el voltaje de fuente, sería igual a 750 multiplicado por la corriente de drenaje, porque la corriente de drenaje y la corriente de fuente son la misma, debido a que no hay corriente fluyendo en la compuerta, por lo tanto esa corriente que fluye tanto en el drenaje como en la fuente viene a ser la misma. Entonces ya aquí yo tendría dos ecuaciones con las que pudiese obtener cuál es el
punto de operación de la corriente de drenaje y el voltaje con puerta fuente. Ahora, con la información que nosotros acabamos de obtener con estas ecuaciones, nosotros vamos a utilizar esta tabla y vamos a localizar los puntos que nos indica esa tabla en este plano donde el eje Y sabemos que es la corriente de drenaje y el eje X viene a ser el voltaje con puerta fuente. Entonces nosotros tenemos que ubicar que para 0 voltios en el voltaje con puerta fuente, yo voy a tener una corriente de drenaje que es igual a IDSS, por lo tanto, esto es 6 miliamperes. Para un voltaje de compuerta fuente de 0.3 VP, es decir, que esto va a ser igual a menos 0.9 voltios, yo voy a tener una corriente de drenaje que va a ser igual a 3 miliamperes para un voltaje con puerta fuente que es igual a menos 1.5 volts. Yo voy a tener que la corriente de drenaje es igual a 1.5 miliamperes y para un voltaje de compuerta fuente que es igual a menos 3, entonces yo voy a tener que la corriente de drenaje es 0 miliamperes. Entonces procedemos a localizar esos puntos. Yo tengo que para un voltaje con puerta fuente igual a 0, yo voy a tener una corriente de drenaje de 6 miliamperes. Para menos 0.9, el valor de corriente de drenaje vale 3. Para corriente de drenaje igual a 1.5, el voltaje con puerta fuente es menos 1.5. Y para un voltaje de menos 3, la corriente de drenaje es igual a 0. Entonces esto nos ayuda a definir cuáles son los puntos que están caracterizando esa ecuación de Shockley. Y más o menos si los unimos me queda más o menos algo así. Ahora procedemos a localizar los puntos que están definidos por esta ecuación, que le vamos a llamar ecuación número 2. Y para eso yo voy a localizar básicamente dos puntos. Uno, cuando la corriente de drenaje es igual a 0, entonces yo voy a encontrar que el voltaje con puerta fuente es igual a 1.5. Y cuando el voltaje con puerta fuente es igual a 0, entonces yo despejo la corriente de drenaje, que sería igual a 1.5 dividido entre 750. Y esto a mí me da igual a 2 miliamperes. Entonces esos son los puntos que yo voy a localizar en esta misma gráfica. Así que cuando la corriente de drenaje es igual a 0, yo tengo aquí 1.5. Y cuando el voltaje es 0, entonces yo tengo 2 miliamperes. Ahora, con esos dos puntos, entonces yo trazo una recta que me una los dos puntos. Y de allí entonces yo determino cuál es ese punto en el que se intersectan tanto la curva característica dada por la ecuación de Shockley como la recta que me da a mí esta ecuación que la obtuvimos del circuito. Entonces de allí yo trazo una recta que me corte el eje Y otra recta que me corte el eje X. Y de allí esos vendrían a ser entonces mi I de Q y el VGSQ. Que cuando yo observo esa gráfica, a mí me da unos valores aproximados para I de Q de 3.1 miliamperes
y para VGSQ aproximadamente 0.9 voltios, que sería la parte A del problema. Y finalmente, para la parte B de este problema, yo tendría que determinar cuánto es el valor de VDS. Ahora, para escribir o determinar ese valor del voltaje de drenaje a fuente, yo puedo escribir una ecuación de malla que vaya por aquí, porque el voltaje drenaje fuente está ubicado aquí. Entonces, si yo escribo esa ecuación de malla, a mí VDS me va a quedar igual por ley de voltaje de Kirchhoff, que VDS es igual a menos 750 por ID menos 1.8 por 10 a la 3 ID más 18. Entonces, como ya obtuvimos el valor de la corriente de drenaje, a mí me queda que esto es menos 750 menos 1.8 por 10 a la 3 multiplicado por 3.1 por 10 a la menos 3 más 18. Y cuando yo realizo esa operación, entonces a mí me va a quedar que VDS es aproximadamente igual a 10.1 volts.